Shalom, estamos grabando esta clase en diferido y esta clase es la continuación de la que vimos la semana anterior, la batalla de Gideón contra los midianitas. Todo esto está en el libro de Shoftim, el libro de jueces. El principio de la batalla lo vimos en el capítulo 7. Y ahora la batalla continúa. Estamos en el capítulo 8, versículo 10. Y Zebach y Tzalmuná estaban en Carcor y sus ejércitos con ellos, unos 15,000 hombres, los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, y los caídos eran 120,000 hombres que desenvainaban espada. O sea que los habían diezmado. Quedaban 15 de los 120,000, 15,000 de los 120,000, una gran victoria, pero conviene que esta victoria sea decisiva y para esto no tienen más remedio que perseguir al ejército midianita y acabar de derrotarlo, sobre todo en el tema de capturar a los dos reyes de Midian, Zebach y Tzalmuná. Ok, entonces, ¿dónde está este Carcor? ¿A qué se refiere cuando dice Carcor? Vamos a ver. No se sabe exactamente dónde estaba este lugar. Seguramente estaba en la zona de Rabbah, la actual Amán de Jordania, Rabat Amón, lo llamamos en hebreo, puesto que en el versículo 11 se mencionan las ciudades de Novach y Yogbahá, que ya conocemos del libro de Bemidbar, el libro de Números. En el capítulo 32 del libro de Números aparece Yogbehá junto a Yazer, cuya ubicación es conocida. Y entonces, si tenemos aquí el mapa, esto es Rabbah, y aquí está a su izquierda, al occidente, está Yazer, y Yogbehá está por aquí cerca de Yazer. Seguramente está al norte de Yazer, para que coincida con lo que ya vemos antes. Nos dicen que el campamento de Midian estaba más al oriente que las ciudades estas de Novach y Yogbehá, por lo tanto más hacia el desierto, más hacia el oriente, dentro del desierto habitado por los nómadas, los habitantes de las tiendas. Pero por otra parte tampoco puede estar demasiado lejos de Penuel. Nosotros vimos que Gideón perseguía a los midianitas, llega a Sucot, luego llega a Penuel, y por lo tanto debemos buscar este Carcor por esta zona de aquí, más lejos o menos lejos, esto ya es un poco difícil de saber. Seguramente Carcor no era una ciudad amurallada, sino un simple campamento nómada en medio del desierto del que no tenemos más referencias. Versículo 11. Y subió Gideón por el camino de los habitantes en tiendas, o sea, de los nómadas, al este de Novach y Yogbehá, lo que habíamos mencionado hace un momento, e hirió el campamento, y el campamento estaba seguro, o sea, no se esperaba en el ataque, porque están lejos, están dentro del desierto, están en su propio territorio, y no se esperaban allí un ataque de Gideón. Versículo 12, y huyeron Zebach y Tzalmuná, y los persiguió, y capturó a los dos reyes de Midian, Zebach y Tzalmuná, y aterrorizó a todo el ejército, o sea que los dispersó, ya no queda ejército, y se han quedado también sin los dos reyes. Versículo 13, y volvió Gideón ben Joash de la batalla, desde la subida del Jerez. La subida del Jerez. El Jerez es una palabra rara que aparece varias veces en el texto bíblico, en el Tanaj, y hay quien dice que es una ciudad, que es un lugar llamado Jerez, pero la mayoría de los comentaristas dicen que Jerez es el sinónimo de la palabra del sol. Jerez en realidad es un trozo de arcilla, un trozo de
un trozo roto de arcilla, que parece ser que por su color rojizo de la arcilla cocida, entonces tomaba un color rojizo y esto se parece al sol. Esto es lo que explican los comentaristas, y siendo así, y son la mayoría de los comentaristas los que dicen esto, y por lo tanto, cuando dice la subida del Jerez, o sea, al amanecer, cuando sale el sol. Versículo 14, y capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Sucot es una de las 2 ciudades rebeldes que no quisieron participar. Y le escribió, el joven le escribió los nombres de los príncipes de Sucot y de sus ancianos, 77 hombres. Y fue a los hombres de Sucot y dijo, he aquí a Zebah y Tzalmuná, por los que me injuriasteis, diciendo, ¿acaso las manos de Zebah y Tzalmuná ya están en tu mano? Para que demos pan a tus hombres que están fatigados. O sea, habían injuriado a Gideón diciendo, aún no has ganado la batalla y nosotros tememos las represalias de los midianitas en caso de que no les ganes, en caso de que no tengas victoria. Entonces los midianitas querrán vengarse y nosotros estamos más cerca y nosotros vamos a ser los primeros en sufrir su venganza. Pero esto era una traición para los soldados, para Gideón y para sus soldados que están ahora en un esfuerzo bélico en contra de los midianitas, y por lo tanto les amenazó de que en caso de regresar vivo, victorioso de esta batalla, les haría conocer sus espaldas con los espinos del desierto. Y así es lo que hace versículo 16, y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos del desierto y las zarzamoras, e hizo conocer con ellos a los hombres de Sucot. Versículo 17, y derribó la torre de Penuel, y esto es lo que les había amenazado. Veamos aquí en el... donde estamos aquí, en el versículo 7, perdón, versículo 8, y subió de allí a Penuel y les habló como esto, o sea, lo mismo que les había dicho a Sucot, y le respondieron los hombres de Penuel como le habían contestado los hombres de Sucot. Ya es la segunda vez, y entonces, y dijo también a los hombres de Penuel, diciendo, cuando vuelva en paz, derribaré esta torre. Él habla solamente de derribar una fortaleza que había en este lugar, en esta ciudad de Penuel, había una fortaleza, entonces él solamente dice que va a derribar esta torre. Pero ahora cuando llega dice, derribó la torre de Penuel, como les había dicho, pero también dice que mató a los hombres de la ciudad. ¿Y a qué viene esto de matar a los hombres de la ciudad? ¿Por qué los mató? Cuando les amenazó, mencionó tan solo la destrucción de la fortaleza. ¿Qué ha pasado ahora? Parece ser que los hombres de Penuel intentaron impedir que Gideón les destruyera la fortaleza y se opusieron por la fuerza. Y Gideón se empeñó en destruirla, aunque para ello tuviera que matar a los hombres que se lo impedían. Está claro que debía imponer su autoridad sobre la gente. Hasta aquel momento solo había buscado voluntarios e incluso se había alejado a la mayoría de la gente para que la victoria fuera adjudicada únicamente al Creador y no a sus soldados. Solo por el hecho de que necesitaban las provisiones de las ciudades de Sucot y Penuel, les había interpelado, y su negativa le puso ante un grave dilema. No tiene más remedio que imponerse y llevar a cabo el castigo que les había asegurado, aunque por esto tenga que convertirlo en algo mucho más grave. Y veremos a continuación de este capítulo que esto impresionó a la gente que le piden que se convierta en su gobernador. Bueno, hemos terminado entonces con el tema de estas 2 ciudades de Sucot y de Penuel, y ahora nos vamos
a otro tema, volvemos a Zebah y Tzalmuná. Versículo 18. Y dijo a Zebah y Tzalmuná: ¿dónde están los hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, como ellos. Uno parecía hijo de rey. Y dijo, Gideón les contesta, y dijo: eran mis hermanos hijos de mi madre. Vive el Señor, que si los hubierais dejado con vida, yo no os mataría. Y dijo a Yeter, su primogénito: levántate y mátalos. Gideón les pregunta por unos hombres a quienes los midianitas mataron junto al monte Tabor. Y vemos a continuación que se trata de los hermanos de Gideón, hermanos carnales. Seguramente servían como mensajeros para reunir a los soldados israelitas que debían luchar en esta batalla. Los midianitas los interceptaron y los mataron. Podemos suponer que estos mensajeros iban a reunir soldados de las tribus del norte, puesto que el Tabor está al norte del campo de batalla. La batalla tuvo lugar en el valle de Israel y el Tabor está unos 15 kilómetros más al norte, 15 o 20 kilómetros más al norte. Por lo tanto, está claro que iban a reunir los soldados de las tribus del norte, como vimos que efectivamente participaron soldados de las batallas de las tribus del norte. Y aquí vemos que Gideón asegura que no tenía intención de matar a estos dos reyezuelos si no hubiera sido que ellos habían matado a sus hermanos. En la respuesta de los reyes de Midian puede oírse un sarcasmo al decirle que se le parecían, que tenían aspecto de príncipes. Da la impresión de que se burlan del propio Gideón, que no es ningún príncipe, sino un simple campesino, que las circunstancias le han llevado al mando del ejército de Israel. Por esto, Gideón quiere humillarlos en su último momento al ordenar a su hijo Yeter que les mate. Yeter aún no ha participado activamente en ninguna batalla, y esta es la primera vez que debe desenvainar la espada para matar a alguien a sangre fría, pero no es capaz de hacerlo. Los reyes de Midian no se tragan esta humillación y le ruegan a Gideón que sea él quien les mate, pues lo correcto es que un rey caiga a manos de otro rey. Y con esto, después del sarcasmo que había en la primera frase, le devuelven el título de rey. Y la frase que veremos a continuación: como es el hombre, así es su fortaleza. O sea, que no merecen morir en manos de un niño pequeño, de un imberbe, sino en manos de alguien importante. Veamos, aquí dice, versículo 20. Gideón dijo a Yeter, su primogénito: levántate y mátalos. Y el joven no desenvainó la espada, porque temía, pues todavía era un muchacho. Y dijo Zebah y Tzalmuná: levántate tú y golpéanos, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Y se levantó Gideón y mató a Zebah y a Tzalmuná, y tomó los lunares del cuello de sus camellos, los adornos. Entonces vemos aquí que le denominan a él, le ponen a la altura de un rey. En primer lugar, dicen Zebah y Tzalmuná que parecían hijos de rey, sus hermanos parecían hijos de rey, y luego le dicen: como es el hombre, así es su fortaleza, o sea que nosotros merecemos morir a manos de un rey y no a manos de un niño pequeño. Y por lo tanto vemos que aquí están enfocando hacia una dirección determinada. Versículo 22. Y los hombres de Israel dijeron a Gideón: gobierna sobre nosotros, también tú, también tu hijo y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Midian. Le están ofreciendo la corona, no solo a él, sino también a sus descendientes, como monarquía hereditaria. Esto es nuevo en Israel. Hasta ahora no se había hablado de rey.
Y aquí tampoco se usa este término, como tampoco se ha hablado de un cargo hereditario. Antes no se había hablado de un cargo hereditario. Los dos hijos de Moshe no le sustituyen después de su muerte. Hasta ahora no hemos visto un cargo hereditario. Cuando muere Moshe, no le sustituyen sus hijos después de su muerte. Tampoco hemos oído nada de los descendientes de Yoshua, que según nuestros sabios tuvo solamente hijas. Tampoco con los primeros jueces Otniel, Ehud y Deborah se ha hablado de gobierno hereditario. Pero la idea no es nueva en absoluto. En las bendiciones de Jacob a sus hijos estando en su lecho de muerte, dice: no se apartará el cetro de Yehudá, de la tribu de Yehudá, ni legislador de entre sus pies, de entre sus descendientes, hasta que venga Shiloh, y a él obedecerán los pueblos. Esto está en el libro de Breshit, el Génesis, capítulo 49, implicando que el gobierno nacional deberá estar siempre en manos de alguien de la tribu de Yehudá. Aquí no se oye aún la idea de la monarquía hereditaria, sino tan solo del gobierno en manos de un grupo aristocrático, de una tribu determinada, que posee los requisitos del liderazgo. Solo en el libro de Devarim, en el capítulo 17, se habla de la monarquía hereditaria. Cuando el Creador expresa la posibilidad de establecer un rey sobre Israel e impone sus deberes espirituales, concluye diciendo que no se alce su corazón sobre sus hermanos, que no se enorgullezca, y que no se aparte del mandamiento a derecha o izquierda, para que alargue días sobre su reino, él y sus hijos dentro de Israel. Aquí habla de un reino, ya es un rey, y aquí habla de él y sus hijos. Esto es hereditario. La gran cuestión es si esto es necesario, obligatorio o ineludible, que haya una monarquía en Israel. Veamos. Este mismo texto, este mismo párrafo, comienza en el versículo 14. Este versículo que hemos leído aquí es el versículo 20. Unos versículos antes, en el versículo 14, dice: cuando vengas a la tierra que el Señor tu Dios te da y la conquistes y te asientes en ella, y digas: pondré sobre mí un rey, como todos los pueblos que hay alrededor, entonces tendrá tal condición y tal otra. Teniendo en cuenta que en hebreo no hay diferencia entre el presente de subjuntivo digas y el futuro de indicativo dirás. O sea que yo, cuando traduzco aquí este versículo del hebreo al castellano, indistintamente puedo escribir el presente de subjuntivo digas, como he hecho aquí, pero también podría haber puesto el futuro de indicativo dirás, y dirás: pondré sobre mí un rey. La primera posibilidad supondría una posibilidad eludible. En caso de que digas: pondré sobre mí un rey, en caso de que lo digas, entonces tal cosa y tal otra. Mientras que la segunda posibilidad podría interpretarse como un pronóstico o incluso una profecía. Está en futuro de indicativo. Dirás: pondré sobre mí un rey, es algo que va a ocurrir, es un pronóstico, o puede ser que sea una profecía. La primera posibilidad es a posteriori. En caso de que pidas un rey, entonces tal cosa y tal otra. Mientras que la segunda posibilidad es a priori. O sea, esto va a ocurrir. En el Talmud, el Tratado de Sanedrín, página 20, y en el Midrash, Rabbi Nehorai dice que es una vergüenza si el pueblo elige un rey. Esto no tiene que ocurrir. O sea que parece que toma la primera posibilidad.
Mientras que Rabbi Yehuda opina que es un mandamiento de la Torá que se establezca la monarquía. O sea que hay que leerlo en futuro de indicativo. Dirás, tiene que ocurrir tal cosa. Y hay intérpretes judíos que apoyan cada una de las dos posibilidades. Por cierto que el Talmud, en el lugar antedicho en el Tratado de Sanedrín, página 20, menciona las palabras de Rabbi Yosé, un tercer sabio, que el nombramiento del rey es uno de los 3 mandamientos que debe cumplir Israel, mandamientos nacionales que debe cumplir el pueblo de Israel al regresar a su patria. O sea que esto es una obligación, esto hay que hacerlo. Pero luego, después de traer esta opinión de Rabbi Yosé, trae el Talmud un extraño midrash sobre el reinado de Shlomo. Y el midrash dice que al principio Shlomo reinó sobre los ángeles, pues se sentó sobre el trono del Creador. Así dice en Crónicas capítulo 29. Continúa el midrash diciendo que luego Shlomo reinó solamente sobre los humanos, un imperio muy grande. Luego reinó solo sobre el pueblo de Israel. Luego reinó solo sobre Jerusalén. Va leyendo versículos y son sacando de estos versículos que era rey solamente en Jerusalén. Luego reinó solo sobre su propia cama y al final reinó solo sobre su bastón o su cetro. Este inaudito midrash de los versículos parece querer expresar, entre otras cosas, que la institución monárquica, incluso en tiempos en manos de Shlomo, perdió su verdadero valor. Maimónides habla claramente a favor de una monarquía hereditaria en sus leyes de reyes. Pero Rabbi Yitzhak Abravanel, en su prólogo al comentario del libro de Shoftim, estaba tajantemente en contra de la monarquía en general y más aún en Israel. No puede ser que haya monarquía en Israel. Seguramente interpretando de un modo u otro estos pasajes que hemos visto aquí en el Tratado de Sanedrín. En nuestra última generación, el gran rabino de Tel Aviv, Rabbi Chaim David Halevi, el ex gran rabino de Tel Aviv, expone su punto de vista que la Torá no tiene preferencia por ninguna institución política, monárquica o republicana, no importa, cualquiera de ellas sirve. Y según su punto de vista, no hay ninguna preferencia en la Torá. Puede ser una cosa, puede ser la otra. Pero está claro que la mayoría de los autores judíos en todas las generaciones se deciden por la monarquía, idealizándola según unos parámetros que sacan de textos bíblicos y que se cumplirán en el rey Mashiach, el rey ungido, en un futuro más o menos lejano, como vimos las palabras de Jacob en el libro de Breshit. No se apartará el cetro de Yehudá, ni legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él obedecerán los pueblos. Y aquí la palabra Shiloh, el nombre Shiloh, se refiere al Mashiach. Hay que saber un poco de hebreo para entenderlo, pero en pocas palabras viene a decir que a él le pertenece el reinado. Shiloh lo interpretan como si fuera Sheloh, o sea, a él le pertenece el reinado. Hoy en día sigue habiendo polémica sobre el tema, viendo que la democracia republicana puede tener tantos o más defectos que la monarquía, y podríamos seguir hablando de este tema sin acapararlo. Podemos explicar todos los versículos que citan los grandes autores judíos como un rey ungido. Esto podemos interpretarlo también como un presidente ungido. Pero bueno, entonces, como ya digo, podríamos seguir hablando de esto y ya veremos qué ocurre cuando ocurra. Esto es lo que le proponen a Gideón. Gobierna sobre nosotros. No te convertimos en rey, solamente en gobernador.
Y les dijo Gideón, no gobernaré sobre vosotros, ni tampoco gobernará sobre vosotros mi hijo. El Señor gobernará sobre vosotros. Esta fue la queja del Creador ante el profeta Shmuel, cuando el pueblo acudió al profeta Shmuel para exigirle que les nombrara un rey. El profeta había envejecido y sus hijos no iban por su camino, y el pueblo quería que les nombrara un sustituto, pero no un profeta o un juez, sino un rey que nos juzgue como todos los pueblos. Capítulo 8, al principio del libro de Shmuel. Al profeta le supo muy mal. Y el Creador le responde, escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, pues no es a ti a quien aborrecen, sino a mí me aborrecen de reinar sobre ellos. No les gusta que yo reine sobre ellos. No es que no les guste que haya un juez como tú, sino que no les gusta que yo sea quien reine sobre ellos, porque este juez que había de momento, o el profeta, era un intermediario que transmitía las palabras del Creador. La institución del juez era algo parecido al presidente o primer ministro en las democracias modernas, con la gran diferencia que era nombrado por el Creador por medio de un profeta, pero aún así debía ser aceptado por el pueblo. Y no era hereditario. El juez no es hereditario. Tenemos un ejemplo que veremos dentro de poco en que el juez toma el poder sin haber sido nombrado por el Creador, sino por derecho hereditario. Cuando lleguemos al libro de Shmuel, aquí que hemos citado el capítulo 8, escucha la voz del pueblo y que quieren un rey, este será el punto de inflexión en que pasaremos de un tipo de liderazgo de jueces a otro, que es la monarquía, acompañado por la queja o la protesta del profeta y del Creador. Y ya volveremos a hablar de este tema cuando lleguemos a él en el libro de Shmuel. Ya no falta demasiado. Muy bien, continuamos. Versículo 24. Y les dijo también Gideón, quisiera pediros que cada uno de vosotros me dé el pendiente de su botín, pues tenían pendientes de oro porque eran ismaelitas. Se refiere a los midianitas. Midian es uno de los hijos de Abraham. Tuvo hijos por medio de sus concubinas, tuvo 2 concubinas, que puede ser que fueran una sola. La primera es Hagar, la madre de Ismael, y la segunda es Keturah, la madre de Midian. Y nuestros intérpretes, nuestros sabios dicen que en realidad se trata de la misma mujer, que cambia de nombre según su función. Entonces los midianitas y los ismaelitas eran parientes cercanos, eran hermanos, y como que ambos eran nómadas, entonces tenían esta costumbre de ponerse pendientes de oro, y entonces Gideón les pide los pendientes, cada uno le dé el pendiente que tomó en su botín, porque yo lo necesito. Se parece demasiado a lo que narra la Torá sobre el becerro de oro. Mientras estaba Moshe en el monte Sinaí 40 días y 40 noches, recibiendo las instrucciones sobre cómo escribir la Torá con sus 630 mandamientos y recibiendo en sus manos las tablas de la ley, venía ante Aarón una delegación del pueblo, que según nuestros sabios eran principalmente aquellos esclavos que no pertenecían al pueblo de Israel y habían aprovechado la ocasión para salir junto con el pueblo de Israel. Llevaban 40 días esperando a Moshe y se les había acabado la paciencia. Así dice el versículo en el libro de Shmot, el Éxodo, capítulo 32, vio el pueblo que tardaba Moshe a bajar del monte. Y se congregaron sobre Aarón y le dijeron, levántate y haznos unos dioses que anden delante de nosotros. Pues este Moshe que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Y les dijo a Aarón,
Desprendeos de los aretes de oro que hay en las orejas de vuestras mujeres y traédmelo. Se trata también de aretes de oro, de colgantes, de pendientes. Entonces, en tiempos de Moshe, era la necesidad descontrolada de plasmar la idea abstracta de la divinidad en un objeto visible, de un modo que no les había sido ordenado. Y ahora se trata de fabricar un objeto parecido a una prenda de culto del sumo sacerdote, y de nuevo, de un modo que no les había sido ordenado. Debemos tener en cuenta que los objetos en sí no tienen nada de bueno o nada de malo. Todo depende de la orden divina. Cuando les dice que construyan unos querubines de oro, no hay problema. Pero cuando deciden construir un becerro de oro, esto ya es terrible. Aquí también, cuando reciben la orden de fabricar un efod con un pectoral de 12 piedras, no hay ningún problema. Pero cuando deciden fabricar una réplica de un modo que no les había sido ordenado, ya podemos predecir que habrá problemas. Versículo 25. Y ellos dijeron, daremos. Y extendieron el manto y cada uno de ellos echó allí el pendiente de su botín. El peso de los pendientes de oro que él pidió fue de 1700 de oro. ¿1700 qué? Pues pesos. ¿No lo dice? Serán pesos. Pero ¿cuánto pesa cada uno de los pesos? Cada unidad de pesos. No lo sabemos. Solo sabemos que reunió 1700 unidades de oro. Pero ¿cuánto pesaba todo esto? Al fin y al cabo, pues no lo sabemos. En hebreo la palabra peso, como en el Perú, que tienen un peso, el peso es la moneda. En hebreo peso se dice shekel. Shekel significa peso. Y por lo tanto, suponemos que tenía un valor preestablecido, pero no podemos saber hoy en día cuál era exactamente, porque seguramente esto cambió según el lugar y según la época, y por lo tanto nos quedamos con las ganas de saber cuánto era. Entonces dice que el peso de los pendientes de oro que él pidió fue de 1700 de oro, aparte de los lunares, los zarcillos y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Midian, y aparte de los collares que llevaban sus camellos al cuello. Como ya sabemos que principalmente los nómadas, pero también muchos soldados de la época antigua, cuando salían a la guerra, iban cargados de sus propias joyas, no se las dejaban en casa, y más siendo nómadas que no tienen dónde dejarla, entonces las llevaban puestas. Y Gideón hizo de ello un efod, y lo colocó en Ofrá, su ciudad, y se prostituyó todo Israel tras él allí. Y fue para Gideón y su casa como una trampa. Vamos a ver qué es esto del efod. La tribu de Menashe, la tribu de Gideón, tenía un problema de honor. Siendo que Jacob había dividido la tribu de Yosef en sus dos ramas, la de Efraim y la de Menashe, deberían tener cada una de ellas su representación igualitaria, pero no era así. En el efod, en realidad es el hoshen que estaba atado al efod, esto es el hoshen y esto es el efod. El efod era una especie de delantal, pero puesto al revés, que cubría la parte trasera del cuerpo, y a él estaba atado este hoshen, el pectoral. En el pectoral que llevaba el sumo sacerdote sobre su pecho, había 12 piedras con el nombre de cada una de las tribus grabadas en ellas. Y aparecía solo el nombre de Yosef y no el de Efraim y Menashe. Efraim, que es el primogénito, nombrado por Jacob, o sea, el sustituto del primogénito,
como ya vimos en una clase anterior, Efraim declaraba que aquella era su piedra y no la de Menashe, que se había quedado huérfano de piedra. Ahora Gideón quiere borrar esta injusticia y con el botín tomado de los midianitas hace un nuevo efod con una sola piedra, la de Menashe, y lo coloca en su casa en la ciudad de Ofra. Pero ¿qué función tiene este efod que hace Gideón? En realidad no tiene ninguna función, no lo va a llevar puesto ningún sacerdote. Y por eso no tardaron mucho en estropearse por completo, en prostituirse, convirtiéndolo en un ídolo. Iban a ver este efod, para ver esta piedra de su propia tribu, y lo convertían en un objeto de culto, o le rezaban, o lo adoraban, o lo veneraban, o algo parecido. Y esto, por desgracia, para la familia, para Gideón y su familia, que lo habían hecho con buenas intenciones. Dice el Midrash que hubo 3 personas que murieron en buena vejez: Abraham, y le convenía, o sea, que disfrutó de esta vejez; David, y le convenía; y Gideón, y no le convenía, puesto que en este tiempo comenzaron a prostituirse tras el efod que él había preparado y por lo tanto no disfrutó de esta vejez, porque en esta vejez vio que la gente empezaba convertía este efod en una especie de ídolo, y él no era capaz de deshacerse de él. Él podría haberlo quemado, podría haberlo destruido, pero no tenía la fuerza de espíritu para hacerlo. Y por lo tanto, esto se convirtió en una trampa para él, lo que estamos viendo aquí en el versículo 27. Versículo 28. Y se rindió Midian delante de los hijos de Israel y ya no volvieron a levantar su cabeza. Esta victoria fue decisiva. Y cayó el país por 40 años en los días de Gideón. Entonces, Jerubbaal ben Joash, o sea, Gideón, fue y habitó en su casa. Él es una persona particular, no quiere ser juez, no quiere ser el gobernador y mucho menos no quiere ser el rey. Y tuvo Gideón 70 hijos que salieron de su muslo, porque tuvo muchas mujeres. Podríamos pensar que que Gideón abandona al pueblo de Israel a su suerte, pero en realidad no es así. Tuvo 70 hijos. No es un número casual, es el número de los sabios del gran tribunal. En el gran tribunal había 70 sabios. Gideón parece que querer establecer un nuevo gobierno sobre Israel que no esté compuesto ni por un rey ni por un gobernador, sino por un tribunal que regule el resto de las instituciones. El hecho de que tuviera 70 hijos es solo una insinuación que nos da el autor del texto para que nos fijemos en el proceso que se está llevando a cabo en Israel. Están buscando un liderazgo estable que no dependa de los jueces que aparecen y desaparecen. El tribunal de la Torá, pues esto va según las órdenes de la Torá, según los mandamientos que nos trae el Creador. Y esto está muy bien. Y veremos algo parecido en otros 3 jueces en los siguientes capítulos. El proceso es largo y complicado y no siempre podemos ver enseguida los resultados. Solamente en el siguiente libro podremos ver un primer resultado y esto ya veremos a continuación. Versículo 31. Y su concubina que tenía en Shechem también le parió un hijo y puso su nombre Abimelech. Y murió Gideón ben Joash en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joash en Ofra de la Biezrita. ¿Quién es esta concubina que tenía en Shechem? Se trata de una esclava cananea
que no pertenece al pueblo de Israel. Esta mujer vive en la ciudad de Shem y parece ser que se quedaron allí una cantidad importante de cananeos que están sometidos a los israelitas, pero que conservan cierta autonomía, como veremos a continuación. La mujer le ha dado un hijo a Gideón y puso su nombre Abimelech. Él puso su nombre Abimelech. En los verbos en hebreo puedes ver según la forma del verbo si es masculino o femenino. No es Gideón el que pone este nombre, ni tampoco la madre, puesto que el verbo está en masculino, sino que es el mismo hijo que se cambia su nombre anterior que desconocemos y se pone el nombre de Abimelech, muy significativo, puesto que significa mi padre es rey. Abimelech es hijo de una esclava, una concubina cananea, y seguramente sufrió una dura frustración al escuchar las palabras de su padre cuando renunció a ser rey. Y también le cayó muy mal cuando su padre renunció a que sus hijos fueran reyes. Gideón quería que solo el Creador fuera el rey, y tal vez malentendió el cambio de nombre de su hijo, suponiendo que al decir mi padre es rey, al decir mi padre se refería al Padre Celestial. Pero no, Abimelech tiene unas intenciones muy diferentes, él se cambia el nombre por uno muy monárquico y ya veremos qué ocurre a continuación. Terminemos el capítulo, versículo 33. Y sucedió que al morir Gideón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal-Brit su dios. Y no recordaron los hijos de Israel al Señor su Dios, quien les salva de manos de todos sus enemigos en derredor, y no hicieron bondad con la casa de Jerubbaal, Gideón, según todo el bien que él había hecho con Israel. ¿Qué es este Baal-Brit? Son dos nociones diametralmente opuestas. El Baal es el dios de los cananeos, pero Brit significa alianza. Y se trata de la primera alianza que se hizo en Shem, en este lugar, entre el Creador y Abraham, casi 700 años antes. Así dice en el libro de Bereshit, capítulo 12, en el Génesis, pasó Abraham por la tierra hasta el lugar de Shem, hasta Elón Moré, y el cananeo estaba entonces en el país. Y le apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y construyó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Es el primer encuentro con el pueblo cananeo que se estaba apoderando del país. El cananeo estaba entonces, solamente entonces, no estaba antes, solamente entonces se estaba apoderando del país, a pesar de que Noé, había establecido que como hijo de Ham, los cananeos, Canaán es hijo de Ham, debía asentarse en África, mientras que la Tierra Santa pertenecía a los hijos de Shem. Y el mismo Shem, Malquitzedek, ya se había asentado en la ciudad de Shalem, la futura Jerusalén. Cuando dice aquí que Abraham construyó un altar al Señor, es un altar para proclamar el nombre del Señor, o sea, para atraer nuevos neófitos, nuevas personas que se adhieran a mi religión, llamémosla así, a pesar de que la religión es una palabra que no tiene nada que ver con el judaísmo, pero bueno, para entendernos. Quiere atraer a la gente para que conozcan al Creador. Y esta es la primera alianza. En este mismo lugar, en tiempos de Jacob, tuvo lugar un fallido intento de asimilación entre los hijos de Israel y los cananeos, cuando Shechem ben Hamor, el príncipe cananeo, con la ayuda activa de toda su ciudad, raptó a Diná, la hija de Jacob.
Para castigar a los cananeos, los hermanos de Diná les proponen la asimilación entre los dos pueblos, a condición de que los cananeos estén dispuestos a circuncidarse. Y luego aprovecharon, cuando estaban convalecientes, para atacar la ciudad matando a sus habitantes para rescatar a su hermana. Nos da la impresión de que esta asimilación podría haber tomado un rumbo muy diferente en caso de que los cananeos no se hubieran comportado de un modo tan infame. Pero no hacía más que demostrar el carácter libertino de los cananeos, que no dudan en raptar una muchacha para satisfacer sus deseos antes de ir a pedir su mano y el consentimiento de la propia muchacha, por supuesto. Podemos constatar hoy y siempre que el trauma de la violación es terriblemente impactante en la mujer violada, no importa su edad y su condición. Y en la Torá comparan la violación con el asesinato. Si los cananeos no hubieran sido tan malvados, tal vez se hubiera podido llegar a una alianza con ellos. Por este motivo, junto con otros del mismo cariz, la Torá prohíbe el matrimonio con los cananeos. Volviendo a nuestro versículo, tal vez debamos suponer que este brit, esta alianza, se refiera a la fallida alianza entre los hijos de Jacob y los habitantes cananeos de Shem. ¿Intentarían llevar a cabo un absurdo sincretismo entre el judaísmo y la cultura cananea? Por último, debemos tener en cuenta que en este mismo lugar tuvo lugar otra alianza cuando Israel llegó a la Tierra Santa, según el mandamiento que leemos en el capítulo 27 del libro de Devarim y que luego vimos también en el capítulo 8 del libro de Josué. Construyeron un altar encalado en el monte Ebal y escribieron sobre la cal las palabras de la Torá bien explicada. Y ya vimos que según el Midrash estaba escrito en 70 idiomas para que todas las naciones del mundo pudieran tener acceso a ella. Está claro que este Midrash no puede ser histórico, es prácticamente imposible escribir toda la Torá en 70 idiomas sobre una pared encalada, aunque sean 4 paredes encaladas, por grandes que sean las paredes. Esto parece casi imposible y lo hicieron en un solo día. Está claro que este Midrash no es histórico, sino un Midrash didáctico para enseñarnos algo, en principio, que este altar estaba, que esta Torá está destinada a todo el mundo, a las 70 naciones del mundo, para que todos lo entiendan, para que todos puedan acercarse. Entonces, se trata de nuevo de una alianza, pero ¿cuál es la dirección de esta alianza? La dirección es en dirección hacia la Torá. Es verdad que intentamos que intentamos llamar a otras naciones para que se adhieran a nosotros, pero no intenta hacerse un sincretismo en absoluto. Todo aquel acontecimiento de la alianza con los mandamientos de la Torá está en claro conflicto con el sincretismo que intentan hacer ahora. El nombre de Baal Brit es lo más absurdo que podamos imaginar. Y dice aquí que no hicieron bondad con la casa de Yerubal, con Gidón. Es una doble traición. Al no recordar, al no querer recordar al Creador, y al no hacer bondad con la familia de Gidón. Este versículo es el titular, luego veremos el desarrollo de estas dos traiciones. La traición al Creador fue al abandonarlo para ir a servir a los dioses cananeos, y la traición a la casa de Gidón comienza en su propia familia, pero más tarde se extiende mucho más allá de su propia familia, como veremos en el capítulo siguiente, pero no será la semana que viene, porque la semana que viene tenemos la fiesta de Shavuot, el domingo que viene es la fiesta de Shavuot, entonces esperaremos al domingo día 16 para nuestra próxima clase. Muchas gracias a todos y Shalom, Shalom. Hasta la próxima.